Dios le mandó al pueblo a celebrar tres grandes fiestas: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Pero estas fiestas ya pasaron. ¿Acaso tiene algo para nosotros? O incluso más, ¿tendrá algo que ver con el futuro? Veámoslo hoy en Inverse en el Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y como cada martes estamos aquí para poder estudiar la lección de escuela sabática, esta lección jueves. Y el título de hoy es Te alegrarás y te alegrarás en Jehová. Así que para poder estudiar esto, no estoy solo, ¿verdad? Aquí tenemos grandes invitados que nos van a ayudar el día de hoy. En primer lugar, vamos a presentar a nuestro amigo Moisés Vélez. Ya un amigo muy conocido, así que vamos a saludarlo en esta tarde. ¿Cómo te encuentras, Moisés? Ay, gracias, señor. Todo bien, gracias, Jan, por el saludo. Saludo también a los que están nos viendo desde la pantalla. Y agradecido al señor, este es un tema muy especial y qué bueno que tengo el privilegio de poder estar acá con ustedes. Gracias. Amén, muchas gracias. También tenemos aquí a nuestro amigo Cristóbal Galvez. Él también ya nos ha acompañado anteriormente, así que también lo vamos a saludar. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Muy bien, gracias Jan. Muy emocionado por este tema, la verdad. Está muy interesante, así que espero que pueda ser una bendición para todos los que nos escuchan. Así que queden atentos. Así es, muchas gracias. Y también saludamos a nuestro amigo aquí, Daniel Vera. Él nos va a acompañar, ¿verdad? El día de hoy también apoyándonos en este interesante tema que son las fiestas solemnes. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias, Jan. También muy agradecido por la invitación, por poder participar con este bonito grupo de jóvenes. Así que también muchas bendiciones para todos y todos que también están conectados a la señal. Muchas gracias. Amigo Daniel, vamos a pedirte que entonces tú nos puedas dirigir en una palabra de oración para que sea Dios, el Señor, quien nos instruya, quien nos guíe y que nos dé sabiduría para poder tomar este interesantísimo tema. Amén. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos por la hermosa bendición que nos da de poder estudiar tu palabra y te pedimos humildemente, Señor, que nos des sabiduría, capacidad para poder entender los misterios espirituales que tú has revelado para nosotros. Agradecemos, Señor, por esta hermosa oportunidad. Te rogamos que tú estés con nosotros y con cada joven que se conecte, Señor, a esta señal, a este estudio, para que de alguna forma lo que podamos aprender compartidamente, Señor, sea un aprendizaje que podamos incorporar de manera práctica a nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos todo en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ya que hemos pedido la presencia del Santo Espíritu en este programa, vamos a pedirle a nuestro amigo Moisés Vélez, que abra allí su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 16 al 17, por favor. ¿Cómo no? Con todo gusto. Dice la palabra del Señor. No lo tenía a la mano, así que disculpe un momento. 16 al 17. Dice las palabras del Señor. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, en las fiestas de pan sin levadura, de la semana y de las cabañas, y ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno ofrecerá su don en proporción de la bendición que el Señor le haya dado. Así es, muy bien. Acá entonces estamos hablando de las fiestas solemnes. Y estas fiestas se regían por ciclos, ¿verdad? Habían ciertos ciclos, como lo sabemos ahora, el verano, la primavera, el otoño, el invierno. Habían ciclos donde tenían que hacer estas fiestas. En estas fiestas habían dos cosas que eran muy importantes. Las lluvias. Estaba la lluvia temprana y estaba la lluvia tardía, ¿ya? ¿De qué manera estas dos lluvias las podemos conectar con dos fiestas que son muy importantísimas, como por ejemplo el Pentecostés y con la fiesta del Día de Expiación? Bien, la lluvia temprana, justamente como tú bien destacas, Jan, caía durante el mes, durante el otoño.
en el momento de sembrar la tierra, asegurando que la semilla pudiera germinar. Por lo tanto, es una lluvia muy, muy importante para la agricultura, y sin esta lluvia, evidentemente, la semilla no podría germinar, por lo que era necesaria, por lo tanto, para poder desarrollar toda la labor agrícola. La lluvia tardía, por otra parte, caía durante las primeras semanas de la primavera, asegurando la cosecha. Entonces, ahí tenemos dos eventos que son sumamente importantes desde la agricultura, que nos permiten entender el porqué de esta aplicación agrícola al ámbito espiritual, al ámbito justamente de la aplicación de las fiestas, como efectivamente tú muy bien mencionabas. Simbólicamente, la lluvia temprana es el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros lo sabemos muy, muy bien, a lo largo de las escrituras vemos que efectivamente esto aconteció con la iglesia primitiva, redactado y relatado en Hechos capítulo 2. No vamos a leer obviamente por tema de tiempo el capítulo 2 de Hechos, pero recordaremos que en esa instancia se produjo la manifestación maravillosa del Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban orando en el aposento alto, pidiendo justamente el Espíritu Santo para sus propias vidas, de tal manera que pudiese germinar en ellos esta semilla del Evangelio que ellos transmitieron a todo el mundo conocido en una generación. Fue algo realmente asombroso. El Espíritu Santo les acompañó con gran poder, con gran fuerza, para que en medio de las peores circunstancias el Evangelio pudiese ser predicado a todo ese mundo en una generación. Pero la lluvia tardía es un evento escatológico que está muy conectado también con esta lluvia temprana. Es también el derramamiento del Espíritu Santo, pero será dado al pueblo de Dios que esté viviendo en las postrimerías de la historia, en el tiempo del fin. Es decir, estamos a puertas de recibir esta hermosa promesa que ha sido dada precisamente para nosotros. Y en medio de este contexto, usando justamente la analogía que comentábamos recién de la lluvia temprana y la lluvia tardía, el propósito de esta lluvia tardía es germinar la cosecha, es decir, madurar la cosecha, es decir, madurar la mies para que efectivamente se pueda realizar esta maduración que nos prepara para la segunda venida. Y hay una cita que conecta, donde el espíritu de profecía conecta muy, muy apropiadamente la aplicación escatológica de la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía, con nuestros tiempos. En el conflicto de los siglos, la página 596 dice: como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de fusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Luego el Espíritu de profecía cita dos textos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, para poder relacionar todo esto. Dice Oseas 6:3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Luego en Joel 2:23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y finalmente en Hechos 2, 17 y 21 dice: y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel. Realmente allí podemos entonces entender cuáles son los significados de esta lluvia temprana y lluvia tardía dentro de este calendario agrícola, pero también lo vemos en nuestra experiencia. Lo vemos tanto en la experiencia histórica, como también lo podemos ver en una experiencia personal. Y eso lo podemos entender en Eventos de los Últimos Días, página 160, párrafo 3, que dice lo siguiente: en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios,
con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Y allí también lo hemos aplicado en nuestra experiencia entonces. Necesitamos poder pedirle al Señor que nos ayude a poder tener esa lluvia temprana en nuestra vida, en nuestra experiencia cristiana, para en un momento nosotros poder levantar estas vasijas, recibir el Espíritu Santo y que podamos realmente tener la lluvia tardía en nosotros y que el Señor nos pueda utilizar para dar ese último pregón. Y ahora, ¿cómo se relaciona esto con estas fiestas, con la fiesta del Pentecostés y el día de la expiación, el Yom Kippur? Y lo vemos en el Pentecostés, literalmente era el día del Pentecostés cuando estaban los discípulos allí reunidos en el aposento alto y se predica esto, se hace esta predicación magnífica en la que se bautizan miles de personas gracias allí a la predicación de Pedro, y los discípulos comienzan a hablar en lenguas y esto les da el primer impulso para salir y comenzar a predicar. Pero luego el día de la expiación, ¿qué es esto? Y en al ver en la Biblia, nosotros entendemos de que este era uno de los días más solemnes para los judíos, donde ellos buscaban el perdón de todos sus pecados, ayunaban y limpiaban sus conciencias frente a Dios si es que no habían cumplido una de sus promesas y renovaban estos pactos con Él. Y de la misma forma, el día de la expiación, según lo que nosotros entendemos, es ahora cuando Cristo está en el lugar santísimo, limpiando nuestros pecados allí en el lugar santísimo, en el arca. Y es ahora entonces cuando nosotros debemos limpiar nuestras conciencias. Como dice también un texto aquí en Tito, que Él se entregó para poder purificar un pueblo para sí mismo, para buenas obras. Y también allí en Hebreos, dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, mientras nosotros estamos en este día de la expiación, limpiando nuestras conciencias, entregándole cada pecado al Señor, a través de su sangre podemos tener esa limpieza, podemos obtener esa purificación que solamente Él puede dar para prepararnos, para que, como decía la cita en la última parte, decía que con respecto a la lluvia tardía que trae perfección, que esa lluvia tardía realmente va a poder llegar hacia nosotros al momento que nosotros entreguemos cada uno de los aspectos de nuestra vida a los pies de Cristo. Amén, amén. Deja la parte más difícil porque luego de esos comentarios es difícil aportar. Mira, sí, a mí me llama la atención que la lección llame el título y te alegrarás, porque en efecto son fiestas, básicamente la idea es que la gente esté contenta. ¿Por qué? A mí me robó una frase de la lección que dice, Dios quiere morar con nosotros. Es el propósito del santuario. Y que dentro del santuario, por supuesto, habían ciertos ritos o ciertas ceremonias, de hecho eran 7, pero en Deuteronomio capítulo 16 se mencionan 3 que eran las principales fiestas solemnes porque eran 3 grandes convocaciones. Eran 7 fiestas, pero eran 3, se pueden resumir en 3 grandes convocaciones. Lo que me llama la atención, bueno, ya se mencionó que no la Pascua, después venía la misma fiesta de la semana, que era un Pentecostés, y después el tabernáculo, que incluía la fiesta del Yom HaKippurim, el día de la expiación. Ok, entonces vemos que también ellos tenían un calendario agrícola lunar asociado a la cosecha, así que estos temas de lluvia temprana y lluvia tardía los estaban muy asociados a la vida cotidiana. Entonces cuando la Biblia se expresa en términos, por ejemplo, de Deuteronomio 32, y después los profetas que hablan del nuevo pacto y la promesa de os limpiaré con agua pura, tenían en la mente este tema de cómo ellos sembraban la cosecha, lo tenían en la mente. Así que era una forma clara del Señor de enseñarles cómo podía Él trabajar en el corazón y hacer una promesa futura de una cosecha madura, una cosecha poderosa. Es interesante porque la palabra, incluso, me voy un poco a la parte semántica, que la palabra que se emplea para la lluvia temprana es lloré, y que esa palabra, según un Talmud que analiza Deuteronomio capítulo 32, dice que Dios dispara, usa esa palabra lloré, en su enseñanza. Y esto tiene que ver mucho con lo que estamos conversando, o sea que esa lluvia temprana ocurre diariamente cuando Dios dispara su enseñanza, cuando estudiamos la Biblia diariamente. Y por supuesto, así como el suelo, si no recibe la lluvia temprana, va a estar duro y no va a poder haber cosecha.
Y esto ahora vamos a ver con el tema de la tardía, que se usa la palabra malkosh, que puede ser traducida como llenar el tallo. O sea, si la tierra está seca, no puede llenarse el tallo, no hay fruto. Eso básicamente ocurre de esa forma. Ahora, también interesante porque estas fiestas solemnes, hay expertos que lo llaman las citas del Señor. Y en Levítico 23, que es lo que está citando Deuteronomio capítulo 16, la primera cita que menciona es el sábado semanal. Es interesante esto, o sea, cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, estamos recordando una cita con Dios. Más especial es incluso el día sábado, porque tenemos una cita especial con el Señor y estamos, por supuesto, próximos a la gran fiesta final, donde Dios termina la cosecha y también podamos vivir con Él, que es el propósito final de Dios. Gracias. Amén. Igual quiero aportar un poquito acá con esto. Acá en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De hecho, esto es un cantito que nosotros lo conocemos bien acá en la iglesia, ¿verdad? Pero miren lo que sigue diciendo, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En qué momento los hermanos estaban juntos y en armonía? ¿Se recuerdan? En el Pentecostés, cuando estaban allí en el aposento alto, estaban todos unánimes en armonía. Pero ¿qué es lo que estaba? Mientras ellos estaban aquí en el aposento, juntos y unánimes, alegrándose, como dice la lección, ¿qué estaba pasando allá en el cielo? Dice que al Señor le estaban ungiendo, ¿verdad? Dice, el aceite derramaba por su cara, por su barba y por su vestidura, y ese rocío descendía sobre Sion. Aquí estás profetizando que esta lluvia, ¿verdad? La lluvia que estaba presentando aquí era la lluvia del Espíritu Santo cuando Jesús lo está ungiendo. De hecho, asimismo lo dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 6 y 9, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia sobre tus compañeros. Y miren lo que dice también aquí, Hechos 2, 30 y 33 dice: siendo David profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono, lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Era la lluvia temprana. ¿Y con qué se junta? Con la promesa de que Jesús estaba inaugurando el santuario celestial, estaba siendo ungido como nuestro sumo sacerdote. Y ahora la lluvia tardía es un proceso ahora para también terminar este ciclo del santuario celestial, para que ahora el Señor pueda terminar la última fiesta, que es la fiesta del día de expiación, y Él pueda volver para llevarnos consigo al cielo. Miren qué hermosa es la Biblia. Eso solamente para predicar, para hablar de profecía, nos vamos a Daniel, Apocalipsis, pero las fiestas solemnes tienen un mensaje interesantísimo para cada uno de nosotros. Muy bien, sigamos avanzando. La Biblia nos habla mucho de la fiesta, ¿verdad? En Deuteronomio, Levíticos 23 y en Hechos, como habíamos leído recién, nos habla de qué manera esta forma, lo que hablamos recién, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de los panes, el día de expiación y todas estas fiestas, ¿de qué manera tienen este carácter profético? ¿Cómo se cumplió esto? Perfecto. Bueno, dentro de lo mismo que ustedes han estado mencionando, en realidad el sentido fundamental y esencial de todo el servicio del santuario apunta a Cristo, ¿cierto? Cada cosa apunta a una parte del ministerio de Cristo, a un rol dentro de su gran y magnífica obra redentora. Y por supuesto también cada una de estas fiestas apuntaba también de manera profética a eventos que se iban a ir desarrollando en su ministerio y que iban a llegar hasta nuestros días.
De hecho, si nosotros miramos, los tiempos que estamos viviendo son descritos por la misma hermana White como el gran día de la expiación. El tiempo que actualmente nos toca vivir es el gran día de la expiación, el gran Yom Kippur, el juicio investigador. Ese es el periodo que a nosotros nos toca vivir. Y sin embargo, cada una de las etapas previas estaban íntimamente conectadas igualmente con Cristo, pero el significado particular de este momento que a nosotros nos toca en este punto de la historia, tiene ese significado profundo que mencionaba Cristóbal, que de alguna forma nos conecta aún más con la necesidad de entender qué significa vivir para Dios, entregarle nuestro corazón, rendirle completamente nuestra mente, nuestra conciencia, para que Él pueda obrar en nosotros, para que Él pueda efectivamente desarrollar su obra. El significado, por lo tanto, profético, tipológico, tiene que ver justamente, sobre todo en este momento, con la realidad que hoy nos toca vivir. Cómo se conecta el cielo con la humanidad, cómo se conecta lo que está pasando en el santuario celestial con lo que pasa en el santuario del corazón. Y en ese sentido, hay una cita que particularmente me interesa compartir y me llama mucho la atención, porque cuando nosotros estábamos mencionando con la pregunta anterior, justamente esta relación que existe entre la lluvia temprana, la lluvia tardía, con los tiempos también que estamos viviendo, la solemnidad del Día de la Expiación, y esto también nos conecta con los tiempos actuales, hay una relación profética que nosotros no podemos dejar pasar. A ver, si nosotros miramos, aquí tengo la cita, en Palabras de Vida del Gran Maestro, bueno, y también está registrado en Eventos de los Últimos Días, en la página 36 y 37. Dice que Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Y dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. Luego dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente luego dice acá, maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Entonces, nuevamente, la terminología agrícola es utilizada, pero aquí en un contexto muy, muy particular, porque está hablando justamente de esta maduración de la cosecha que es necesaria para que Cristo venga. Y nos implica a nosotros en esta obra, es decir, Cristo está esperando que el trigo que madure, ¿no es cierto?, que la mies esté madura para poder venir. Esto tiene un significado fundamental, porque cuando nosotros miramos la lluvia tardía, y la miramos como un evento escatológico que sí, va a ocurrir en el futuro, de repente nos olvidamos cuál es nuestra responsabilidad y nuestra tarea con relación a esa maduración. Y Dios pide, y Dios está esperando, dice acá, que su pueblo tenga un carácter que sea semejante al suyo. Dios está esperando que se reproduzca su propio carácter en nosotros, en nuestra propia vida. Eso requiere una actividad conjunta, colaborativa, participativa, donde Cristo y el hombre trabajan juntos obrando nuestra propia salvación. Entonces, es tan importante que nosotros entendamos los conceptos que aquí están involucrados, porque efectivamente el gran tema de lo que nosotros hemos venido estudiando en el transcurso de todas estas lecciones del libro de Deuteronomio, que el gran tema que está en discusión en el mundo es el tema de la salvación. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo efectivamente nosotros somos preparados para el pronto regreso de nuestro Señor? Y la preparación implica la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la lluvia temprana, estuvo implicada en la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la búsqueda, o el descenso, mejor dicho, del Espíritu Santo depende de una búsqueda inagotable, una búsqueda incesante, una búsqueda continua. El Señor dice en su palabra, ¿cierto? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando los discípulos estaban apostados en el aposento alto, ellos estaban pidiendo el Espíritu Santo para sus propias vidas. Esto es muy importante. Estaban reclamando la promesa del Espíritu Santo, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las obras? ¿Qué es lo que hace realmente el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo nos impacta? Y la Biblia declara
que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que producir estos frutos, tiene que producir el fruto de convencernos, entender en el fondo cuál es nuestra verdadera condición frente a Dios, completamente desvalidos sin Él, completamente desvalidos, indignos si no fuera por los méritos de Cristo que le da valor a nuestra vida, por medio de su sangre, de su sacrificio. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios, indudablemente, y no simplemente esperar que la lluvia tardía ocurra porque tiene que ocurrir. No, acá hay una obra donde el Espíritu Santo va a derramar su espíritu sobre todo aquellos que estén buscándole a Él permanentemente. Y solamente para terminar, el hecho de que efectivamente Dios nos invita a entrar en su pacto, es una invitación a entrar en esta relación con Él. Y ha sido la invitación que le hizo al pueblo de Israel en la antigüedad, es la invitación que le ha hecho a todo el mundo, extensivamente, ¿no es cierto?, en la promesa que le ha dado al mundo y que le ha comisionado a la iglesia, predicar a todo el mundo, que todos pueden entrar en esta relación salvadora. Y esa es la misión que obviamente como iglesia nosotros tenemos que cumplir. Es maravilloso. Es que hay tanto por hablar de ese punto. Mira, me llama demasiado la atención de que esa promesa del Pentecostés, ya voy a hablar rápidamente un resumen de la fiesta, pero esa promesa del Pentecostés, Jesús antes de ascender dijo, sopló, recibid mi espíritu. Pero lo recibieron en el Pentecostés. No inmediatamente cuando Jesús le da como una especie de anticipo. Ahora, fíjense, hay tipologías católicas, claro que sí. Vemos que Jesús muere un 14 de Nisan justamente al momento que se ofrecía el Cordero Pascual y que ofreció las primicias el día domingo, o sea, el día posterior del día sábado, porque el día domingo se entregaban las primicias. Seguidamente vemos que, por supuesto, el Pentecostés ocurrió en el Pentecostés. Y ahora, en el futuro vemos, bueno, ya no es futuro para nosotros, pero vemos que ahora Jesús, cuando es entronizado, dice la mensajera del Señor que la gloria traspasó los cielos y llegó hasta el aposento alto. O sea, fue tanta la gloria del Hijo de Dios que llegó a los cielos mientras él es entronizado. Es decir, que esa fiesta de Pentecostés es la misma fiesta, es el mismo evento cuando Jesús se entroniza y entra al lugar santo, como diría en Hebreos el Hayón, o sea, en Hebreos 8:13, 9:14, perdón, Jesús va al lugar santo, no al Santísimo, sino que va al lugar santo. Y ahora viene una fiesta, la última, que era el Yom Kippurín, que es un día, a pesar que las otras fiestas eran solemnes, esta fiesta también era de convocación, pero esta no era de alegría, era de una fiesta de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque era la fiesta que terminaba el año y que cada caso era revisado. Entonces toda persona que diariamente, como símbolo de la lluvia temprana, dejaba que la instrucción de la Biblia llegara a sus corazones y así arrepintiese de corazón, en el futuro, cuando ocurriese el día de la expiación final, sería entonces finalmente borrado sus pecados y finalmente también ocurría la maravillosa escena de vivir con el Señor, que es lo que ocurría después del día de la expiación. Entonces, súper interesante esto de que estamos en esta expectativa. Y nótese que el día que ocurre esta lectura del libro de Deuteronomio es un día también es una fiesta de pacto, o sea, una fiesta de las semanas. Y también la primera vez que se leyó la ley de Dios, que yo recibí la ley de Dios, también fue una fiesta de la semana. Y el Pentecostés está dentro de la fiesta de la semana. ¿Qué quiere decir con esto? Intento decir que este evento del Pentecostés es un evento de pacto. Es decir, que Jesús, cuando es entronizado, él abre el acceso para que todo hijo de Dios pueda obtener acceso libre al cielo y una limpieza del corazón, que es una de las mayores y grandes promesas que el Antiguo Testamento, la limpieza del corazón, voy a dar un corazón nuevo, lo lavaré con agua limpia. O sea, todo está prometido, ya está prometido. Solamente tenemos que pedir y se os dará, como dice la Biblia. Finalmente, en relación, Helen White dice en el capítulo Siglos, la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer preciosa la semilla. Y así la lluvia tardía se dará al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Tenemos esa promesa en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Creo que ya hablamos bastante acerca de las fiestas y cómo se relaciona esto. Y la verdad no me sé de memoria las fiestas y los siglos de la cosecha,
Pero hay algo que sí mientras hablábamos, mientras ustedes exponían allí esto, me maravillaba. Y es que todo esto, que nosotros estamos hablando, cada fiesta, cómo se relacionan tanto las fiestas en el pueblo de Israel, cómo se relaciona con el santuario y cómo todo esto apunta a Cristo, fue hecho por nosotros, fue hecho para nosotros, con el fin de poder alcanzarnos a nosotros, con el fin de apuntarnos a Cristo. Y pensaba en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 en adelante. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y también me recuerda una cita en el Camino a Cristo que habla acerca, que dice, todo lo que ha sido dado por nosotros, que se ha derramado el Espíritu Santo, que el Señor se entregó a sí mismo para bajar al mundo y entregarse por nosotros. ¿Y qué más podría hacer Él? ¿Qué más podría hacer Él por alcanzar nuestras almas? Y realmente solamente destacar eso, de cómo el Señor pone todo esto en armonía, todo lo sincroniza para demostrarnos aún más a nosotros las maravillas de su amor, la maravilla de su gracia, cuánto Él nos ama y cuánto quiere también que nosotros nos desarrollemos intelectualmente para poder conocerlo más, para poder amarlo más. Estos realmente, estos sucesos realmente nos llaman a poder comprender más, a estudiar más, a amarlo más. Y esta última parte del versículo, quisiera quedarme con ella. Dice, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Pensemos en el privilegio que tenemos, de que el Señor ha puesto cada una de estas cosas en un orden perfecto, en una armonía tal que solamente nos llevan a amarlo más, a apreciar más el sacrificio y la palabra que Él ha dejado por nosotros. Sí, es que hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Que nos deja cada una de estas cosas. A mí me impresiona todas estas fiestas solemnes, ¿verdad? Empiezan desde que nuestros primeros padres cayeron. Allí cuando el Señor toma ese corderito, ¿verdad? Y Adán lo tiene que matar de ahí para sacar esa piel. De ahí empieza todo lo que son esta fiesta, es todo lo que se hace en el santuario. Y de alguna manera, todo esto vemos en la historia de Israel, como decían cada uno de ustedes, apuntaba a Cristo, porque vemos que Dios pone a Adán, ¿y qué pasa con Adán? Cae. Después el Señor ya tiene que levantar profetas, pero después también salen falsos profetas, y los profetas tampoco no hacían bien la obra. El Señor levanta entonces sacerdotes, y los sacerdotes se corrompen, manda a hacer sacrificios, y los sacrificios no resultan, levanta un rey, y los reyes se corrompen también, y nada parecía como que nada resultaba, pero finalmente se tuvo que levantar un mejor Adán, un mejor sacrificio, un mejor rey, un mejor sacerdote. ¿Y dónde estaba todo eso? Finalmente Cristo. O sea, todo lo que la historia de la Biblia nos muestra, estas señales, esta historia, ¿verdad? La fiesta, es que nada de lo que el hombre hace va a ser suficiente para llegar a la salvación. Solamente Cristo es la respuesta. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sacrificio perfecto, Él es nuestro rey, Él es nuestro mejor profeta, Él es la solución de lo que el hombre busca, está en Cristo. Y es maravilloso como toda la fiesta y toda la Biblia apuntan a Él. Muy bien, ya para ir finalizando, hemos hablado me ha encantado esto acerca de la lluvia tardía, todo esto, pero ahora, ¿cómo hago yo para ser parte de la lluvia tardía? ¿Cómo hago yo para perfeccionar el carácter a través del Espíritu Santo y ser incluso parte
del pueblo que predicará el fuerte pregón? Me gustaría mencionar rápidamente Mateo 13, del 41 al 43. Una palabra muy conocida. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar a su reino a todos los ladres, a los que cometen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dice, entonces los justos resplandecerán, como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Y esta es la parábola del trigo y cizaña que dice Jesús, la hora de cegar ha llegado, que es justamente un vínculo entre Apocalipsis 14 y también Apocalipsis 11, que dice que la mies está madura. Pero fíjate qué interesante que en este evento Dios hace una obra de juicio anterior para poder decir los que son injustos, los que cometen iniquidad, al fuego, y los que no, resplandecen. Esto es un llamado a Daniel capítulo 12. Ahora, ¿qué se traduce eso en nuestras vidas? Pues me gustaría entonces no decir nada, sino leer lo que dice Ellen White. Dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes a la antimirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por medio de la gracia de Dios. O sea, en pocas palabras, eso es lo que debemos hacer, o sea, esto es lo que representa lo que estamos hablando, o sea, la lluvia tardía, el día de la expiación, es porque va a haber un momento donde aquel de Daniel 12, Miguel, que se levanta, termina su intercesión, los, los justos resplandecen porque logran una perfección de carácter gracias a la gracia de Cristo. Y es precisamente lo que somos convocados ahí. Ya Daniel lo ha enfatizado y también quería decirlo porque esto lo llama, o sea, esto es básicamente arder el fuego en el corazón, y esto es lo que motivó a los del Pentecostés a estudiar fuertemente, pues están esperando la promesa. Nosotros tenemos esa promesa del Señor. Gracias. Bueno, continuando entonces con la respuesta y ¿cómo relacionar entonces estos dos conceptos? ¿Cómo relacionar esta hora de su juicio y, y las festividades del santuario en la verdad presente? Y bueno, esa cita que leyó Moisés, justamente iba a leerla, pero quisiera leer un poquito más adelante lo que dice allí. Dice, sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Y aquí vemos una parte importantísima. La lluvia tardía no va a llegar si nosotros no la pedimos. No va a llegar si nosotros no hacemos nada para recibirla. Por tanto, como dice aquí esta cita, por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Entonces, vemos una vez más que en este momento, cuando está la siega, esta cosecha final, donde ya quien sea justo que continúe siendo justo, quien es impío siga siendo impío, debemos hoy en este momento poder pensar a futuro de ese suceso y comenzar a prepararnos desde ahora. No es en ese momento cuando debemos tomar la decisión. Es hoy el día de la salvación, es hoy el día cuando nosotros debemos estar a cuentas con Dios, en una relación personal con Él, porque en ese momento ya no va a haber vuelta atrás. Va a ser quien es justo hasta aquí, que continúe siendo justo, pero no es un llamado a una decisión, no es un llamado a cambiar de rumbo, sino que es un llamado a seguir en el camino en el cual uno ha ido forjando su vida a través del tiempo. Por tanto, en este momento, desde hoy, desde este momento, si ahora tú lo estás escuchando y sientes que en tu vida las cosas no han andado bien con Dios, que sea hoy el momento de poder volver a Él, de poder volver a rendirte a Él y poder continuar y esperar a que ese momento, cuando el Señor diga que quien sea justo continúe siendo justo, podamos nosotros estar en esa lista y que luego de un poco tiempo el Señor pueda volver a buscarnos y vivamos con Él por la eternidad. Pero es hoy el día cuando nosotros debemos decidir y hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder estar cerca de Dios. Amén. Solamente complementar, porque creo que los comentarios han sido sumamente claros y oportunos.
pero solamente señalar el hecho de que justamente Cristo es el centro del santuario, como nosotros ya lo hemos comentado, se ha dicho abundantemente, y el propósito del santuario es que Dios desea morar con nosotros, Dios desea morar en nuestras vidas. Por eso Él habla de que nosotros somos templos, debemos ser un templo para Él. El propósito de Dios es precisamente habitar con nosotros. Y la imagen de Apocalipsis 20 siempre me viene a la cabeza como la imagen maravillosa y exacta de cómo se materializa precisamente el cumplimiento de cada una de las fiestas y en particular cómo se materializa el propósito de Dios en este gran día de la expiación. Una invitación a esta iglesia, la última iglesia en la historia de la tierra, la iglesia de la Odisea, una iglesia que tiene que salir de su condición de tibieza. Aquellos que reciban el consejo del testigo, que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea son los que finalmente conformarán los 144.000 de Apocalipsis 14. Por lo tanto, si nosotros hablamos de Apocalipsis 14, ¿no es cierto?, tenemos que conectarnos con este consejo que Dios da en Apocalipsis 7 a la iglesia de la Odisea. Y es un consejo que invita, entre otras cosas, al colirio, a tener colirio para ver realmente cuál es nuestra verdadera condición, y el colirio sabemos que representa el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros miramos todas estas expresiones, toda esta simbología, es realmente maravillosa porque la profundidad que tiene es increíble. Y al mirar en la vida misma de Cristo, que Cristo, a pesar de ser Dios, se despojó de su naturaleza divina, digamos, para poder tomar la naturaleza humana, y Él decidió ser plenamente hombre para darnos un ejemplo. Cristo no solamente fue nuestro sustituto, eso es muy importante, fue nuestro sustituto en la cruz, indudablemente, en un sacrificio que solo Él podía cumplir, porque solo alguien que conocía la profundidad, la magnitud de la ley de Dios, la podía revelar y la podía dar a conocer y podía vindicar perfectamente su ley ante el universo. Pero Él también nos invita a nosotros a que participemos con Él de esta vindicación, y eso es lo maravilloso, porque al unirnos a Él, al participar de una comunión espiritual con Él, nosotros también participamos de esta misma vindicación. Dios está a la cabeza, Dios es nuestro ejemplo en todo, y Dios nos ha dicho y ha registrado en su palabra que Él incluso, aun cuando era Dios, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que por lo que padeció aprendió la obediencia. Cristo aprendió a obedecer, esto es muy impresionante, para dejarnos un ejemplo, para ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Cristo mismo desde muy pequeño aprendió a crecer de gracia en gracia, dice la Escritura. ¿Cómo Cristo podría crecer en gracia? Porque a menos que entendamos, no es cierto, tenemos que entender realmente qué significa la gracia. La gracia es, como muy bien mencionaba Cristóbal, las citas de Cristóbal y las citas de Moisés. La gracia no es solamente el amor inmerecido que Dios nos da a todo ser humano, sino que también es el poder que nos da para poder vencer. Es la gracia, por medio de la gracia el Espíritu Santo graba su ley en nuestro corazón, y por medio de eso nosotros podemos efectivamente ser como Cristo era en cuanto a vivir una vida completamente dependiente y consagrada para el Padre. Así es. Acá en Daniel, capítulo 7, ¿verdad? Que también es un capítulo que habla del juicio investigador. Dice que al final, dice, pero se sentará el juez, versículo 26, y le quitarán su dominio, hablando de la bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Acá está hablando que conjuntamente con Cristo, cuando Él sea, ¿verdad?, Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros también recibiremos el reino, seremos coherederos con el Señor. Pero ¿cómo se hace eso? De esto también tenemos que ligarlo con la fiesta, ¿verdad?, del día de expiación. Levítico 16 y el 30 dice, así purificará el santuario de las impurezas de los israelitos. ¿Quién es el que purifica la impureza? Es Dios, es Cristo, de sus rebeliones y de todos sus pecados, porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. La obra que el Señor está haciendo ahora en el santuario celestial es una obra de purificación, una obra de limpieza, una obra de expiación, y que no solamente la está haciendo allá en sus registros, la está haciendo también en nuestros corazones, está purificando nuestros corazones, está limpiando nuestros corazones. ¿Para qué? Para hacernos también
esos reyes que vamos a reinar juntamente con Él. Una vez cuando ve a este rey, que verdad que era conforme al corazón de Dios, a David, uno dice, wow, David, cómo era valiente, era fuerte. Cuando uno ve a Daniel, oh, Daniel, qué sabio que era. Pero ¿quién es el que le daba la sabiduría a Daniel? ¿Quién es el que le daba el espíritu de valentía a David? Dice que Dios no dio espíritu de cobardía, le da un espíritu de valentía. ¿Y cómo vemos eso? ¿Qué le pasaba en el caso de Daniel? Daniel dice que oraba 3 veces al día, ¿verdad? Y eso lo hacía parte y lo vemos también estudiando los libros de Jeremías. O sea, él tenía una comunión con Dios para poder tener esa sabiduría. Que hay en el caso de David, la cantidad de salmos que escribió, cómo alababa al Señor, cómo oraba ese hombre para que el Señor le diera ese carácter conforme a su corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de este juicio, de ese grano que tiene que estar maduro, no es que nosotros nos maduremos nosotros mismos, es Dios quien nos purifica, es Él quien nos cambia este carácter y pone su carácter en nosotros mientras purifica nuestro nombre en santuario celestial. ¿Para qué? Finalmente, no para nuestra honra, sino para honra suya. Si nosotros vamos a perfeccionar el carácter, no es para nuestra honra, no es como, mira, soy más santo que tú. Es para honrar ante todo el cielo, ante el universo entero, en este gran conflicto, que Dios es justo, que Dios es veraz y que su ley, que es el reflejo de su carácter, es parte de todo este orden que el Señor hizo. Todo esto revelará finalmente ante todo el universo que Satanás estaba equivocado y que Dios es justo y veraz. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Ya para ir finalizando, ¿qué le aconsejan a los jóvenes que nos están mirando allí? ¿Qué con respecto a este tema? ¿Qué es lo que más les gustó de la lección? Bueno, personalmente yo creo que hay muchas cosas que podríamos rescatar y algunas cosas breves que anoté solamente como conclusión para poder compartir. Primero que Dios nos ama absolutamente, de manera incondicional. Su amor es incondicional para con nosotros. Pero necesitamos aprender a escuchar su voz, que nos invita para que este amor que Él nos ha dado pueda ser retribuido como nosotros sabemos que Dios espera también de nosotros, con un amor y una entrega que finalmente se traducirá en nuestra propia salvación. La salvación pertenece a Cristo y la salvación está en Él. La Biblia describe que Cristo es nuestra justicia, pero para que sea nuestra justicia nosotros tenemos que aprender lo que significa realmente este tema del santuario a la luz justamente de todas las citas que hemos estado estudiando. Dios está con su pueblo y está con su pueblo con un propósito. Dios desea que nosotros seamos un pueblo santo, que entienda y comprenda el propósito de esta búsqueda que debe ser permanente. Y solamente termino con una cita que aparece en el libro de Isaías 40, versículo 31, que nos habla justamente de esta necesidad, esta importancia. Dice: los que esperan a Jehová, y esta es una cita muy conocida, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar a Dios, esperar en Jehová, significa buscarle con todo nuestro corazón. Yo creo que eso es el mensaje que evidentemente está traducido, digamos, de todas estas citas que hemos estado leyendo. Vaya, la verdad no me gustaría que terminara, pero el tiempo apremia, porque ha estado va a ser una riqueza espiritual escuchar los comentarios y todo. 1 Corintios 5:7. Limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Cristo ya hizo todo. Solo debemos acceder a Él, a las promesas que Él nos quiere dar, porque Él desea darnos un corazón limpio. Y la verdad me gustaría irme, no con una nota quizás un poco triste, sí, porque si en efecto, a veces vemos este tema de la ayuda tardía, ¿no? Sí, cuando llegue la ley dominical, ahí sí vamos a tener ayuda tardía, como si fuese ching. Dice aquí el mensaje del Señor. Rivera Angela del 21 de julio del 1896. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la conciencia propia se manifieste de una forma tan notoria. Debemos entregarnos a Cristo, gente.
Amén. Y quisiera leer 2 versículos para terminar con estos pensamientos. Dentro de todo lo que hablamos y las fiestas y profecías, necesitamos tener algo en claro. Todo esto nos apunta a Cristo y nos apunta a que Él está pronto a volver. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer mientras Él está regresando? Y quisiera leer en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y esa es la invitación de hoy. ¿Para qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para tus propios deseos, para tu propia vida, solamente para tu propia complacencia? ¿O realmente estás sembrando para el Señor, para su espíritu, dedicándole tiempo al estudio de la Biblia, a orar, a trabajar por Él? ¿O solamente estás invirtiendo lo que tienes en ti mismo? Quisiera leer el último versículo, Apocalipsis 19, versículo 7. Cuando ya el pueblo de Dios está en el cielo, dice lo siguiente: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Yo sé que tú quieres estar allí, yo quiero estar allí, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Su esposa se ha preparado. Necesitamos prepararnos y sembrar para el Espíritu. Así es. Y dice que Él viene a buscar a una esposa pura, sin mancha, ¿verdad? Y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Miren, aquí Apocalipsis capítulo 14. Nosotros conocemos este capítulo por el mensaje de los 3 ángeles, pero la parte final también habla de esta ciega. Y dice que va a ser, una cosa va a ser cegada, dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, y saca la mies. Y más adelante dice, sale otro ángel del altar, eh, dice, tenía una hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Solamente en el tiempo de fin van a haber 2 grupos: la mies madura y las uvas maduras. La pregunta es, ¿en qué lado vas a estar tú? Y tú puedes decir, pero yo estoy tan pecador, quizás soy una uva. Pero te tengo una buena noticia, que no hay forma de que una uva se transforme en un trigo, a no ser que haya un milagro. Y ese milagro no lo vas a hacer tú. Ese milagro lo puede hacer el Señor. Solo Él tiene el poder de transformar una uva en un grano de trigo. ¿Quieres ser un grano de trigo? Entonces entrega tu vida completa al Señor. Tu tiempo, tus cosas, tu dinero, todo entrégalo al Señor. Y Él hará una obra en ti que cuando venga el tiempo de meter la hoz, vas a ser un trigo y vas a ser cegado para salvación. Que el Señor te bendiga. Espero que este Inverse haya sido de mucha bendición. Voy a saludar aquí a quienes nos acompañaron: a Andrea Barrancas, a Mario Lave, ¿verdad? Que siempre está ahí acompañándonos, Sofi. Bueno, mi amigo Miseto sigue comentando ahí, está acá y está allá también. Así que también, bueno, muchas gracias a todos los que nos han visto aquí en directo, también a quienes nos van a ver más adelante, ¿verdad? En las grabaciones. Que el Señor les bendiga. Sigan estudiando su lección de escuela sabática, está buenísima. Este tema no da para una hora. Sigan estudiando, busquen. Hay libros muy buenos que hablan acerca de este tema. Miren, yo le voy a recomendar uno que me gusta mucho. La expectación apocalíptica del santuario, de Alberto Dreyer. Muy buen libro, se los recomiendo si quieren investigar más acerca de este tema de la fiesta. Que el Señor les bendiga. Sigan allí compartiendo este video, denle like, comenten, porque esto nos va a ayudar mucho. Muchas gracias por asistir aquí. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo Inverse en español. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.